Buenas tardes, mis hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí empezamos con nuestro devocional que estamos compartiendo cada semana. Estamos compartiendo lo que Jesús exige del mundo. El autor es el pastor John Piper y la verdad que ha sido de gran edificación para nuestras vidas y gracias por los comentarios, gracias por los correos que les está llegando. La verdad nos motivan a seguir compartiendo, a seguir luchando el día a día con esta vida aquí, gozosos en el Señor, transmitiendo su evangelio. El evangelio nos trae luz a nuestras vidas. El evangelio es Cristo, la salvación es Cristo. Gracias a Dios por este momento que nos ha permitido llegar, y vamos a seguir hasta donde Dios nos preste vida, alabando y adorando al Señor y compartiendo su evangelio. En este momento pues vamos a compartir la exigencia 12, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a leer nuestros textos bases para este devocional. Está en Juan 4, 23, 24. Dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. En Mateo 4:10 dice: entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mateo 15, 8 y 9. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Todo el mundo adora algo, desde el más religioso hasta el más mundano. Todas las personas valoran algo lo bastante alto como para construir su vida alrededor de esto. Puede ser Dios o puede ser el dinero, pero lo que hace que lo adoremos es la fuerza impulsora de algún tesoro apreciado que da forma a nuestras emociones, voluntad, pensamiento y conducta. Esta experiencia universal de adoración Jesús exigió: en espíritu y en verdad es necesario que le adoren a Dios. Juan 4:24. En otras palabras, haga de su experiencia de la adoración esté en conformidad con lo que es verdadero acerca de Dios, y deje que su espíritu se despierte y se inspire genuinamente por esa verdad. La hora viene y la hora es. Cuando él dijo, estaba hablando con una mujer samaritana cerca de su pueblo. Ella lo había retado en relación con la diferencia entre los lugares de adoración de los samaritanos y los judíos. Ella dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Juan 14:20. Jesús respondió, desviando su atención de la geografía hacia algo sorprendente que estaba sucediendo en su propia presencia. Él dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:21 al 23. Esta es una afirmación radical. Decir que ahora es cuando cesarían de adorar en Jerusalén. ¿Qué quiso decir? Jesús hizo el sorprendente planteamiento de ser Él, el largamente esperado Mesías judío. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús respondió: yo soy el que habla contigo. Juan 4:25. Entonces, cuando Jesús dice que ahora es cuando ya no adoraremos más en Jerusalén, quiso decir que el reino del Mesías ha comenzado y que iba a ser una ruptura radical de la forma en que las personas adoran.
destruid el templo y en 3 días lo levantaré. La razón es que el propio Jesús intentaba tomar el lugar del templo. En otras palabras, el lugar donde tendría lugar la adoración, el lugar donde el pueblo se encontraría con Dios a partir de ahora. Sería Jesús, no el templo en Jerusalén. Él comunicaba esto de varias formas. Por ejemplo, se preparaba el templo y decía: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Las personas estaban atónitas y decían: ha llevado 46 años construir este templo y lo levantarás en 3 días. Pero el escritor del Evangelio explica: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:21. En otras palabras, Jesús quería decir que cuando se levantara de entre los muertos, él sería un nuevo templo, un nuevo lugar de encuentro con Dios. Jesús dijo algo realmente asombroso cuando lo criticaron por dejar que sus discípulos recogieran y comieran grano en el día del reposo. Su respuesta a esta crítica fue señalar que David, el rey de Israel, había alimentado a su banda de hombres con el pan de la casa de Dios, que estaba destinado solo para que comieran los sacerdotes. Jesús relacionó lo anterior con él y los hombres de su banda diciendo: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:6. En otras palabras, el Mesías, el hijo de David, está aquí y él mismo va a tomar el lugar del templo. No en esta montaña o en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Entonces, cuando Jesús dijo a la samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, quiso decir que con la llegada del propio Mesías había llegado un enfoque totalmente nuevo en adoración hacia Dios. Ya la geografía sería significativa, ya no sería significativa: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En vez de eso, lo que toma el lugar de las preocupaciones geográficas son las preocupaciones espirituales eternas. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Los lugares externos de Samaria y Jerusalén son reemplazados por las realidades espirituales de espíritu y verdad. Lo que interesa ahora es no dónde usted adora, sino usted adora a Dios de acuerdo con la verdad, y si su espíritu se despierta y se anima genuinamente por esa verdad. Toda adoración debe ser mediante Jesús. Bendito sea nuestro Señor. La nueva verdad esencial es que la adoración ahora ocurre mediante Jesús. Él es el templo donde encontramos a Dios. Esto es verdad, primeramente porque Él derramó su sangre para la remisión de pecados. Mateo 26:28. Dio su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y abrió el camino por medio de su propio cuerpo crucificado y resucitado, para que nos reconciliemos con Dios. Juan 3:16 y Juan 3:36. No es posible que los pecadores puedan ofrecer una adoración aceptable a Dios sin la sangre de Jesús como mediador. Es cierto que la adoración ahora tiene lugar por medio de Jesús porque Él mismo es Dios. Él no es simplemente el mediador de la adoración entre nosotros. El Padre también es a quien hay que adorar. Él declaró esto indirecta y directamente. Perdonó pecados, lo que solo Dios puede hacer. Marcos 2:5-11. Aceptó la adoración de sus discípulos. Mateo 14:33 y 28:9. Declaró tener preexistencia eterna con Dios. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Dijo que Él y el Padre eran uno solo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Con que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Juan 5:23. Por tanto, toda adoración en verdad será adoración a Jesús y mediante Jesús, porque
El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Juan 5:23. Adoración en espíritu. ¿Qué hay en relación con la frase en espíritu? Mas la hora viene y es hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Juan 4:23. Algunos intérpretes consideran que esto se refiere al Espíritu Santo de Dios. Yo he considerado que se refiere a nuestro espíritu, pero probablemente estas dos interpretaciones no estén distantes de la mente de Jesús. En Juan 3:6, Él une el Espíritu de Dios a nuestro espíritu de una manera extraordinaria. Al respecto dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, hasta que el Espíritu Santo anima nuestro espíritu con el nacimiento de nueva vida, nuestro espíritu está tan muerto y falto de reacción que no llega ni siquiera a ser espíritu. Solo lo que nace del Espíritu es un espíritu viviente. Por eso, cuando Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, quiere decir que la verdadera adoración solo de espíritus que han llegado a vivir y a sentir por la animación del Espíritu de Dios. Este espíritu es esencial en la adoración. De otra forma, la adoración está muerta. O para usar la frase de Jesús, es en vano. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran. Mateo 15:8-9. Un corazón y un espíritu vivo comprometido con Dios es esencial. Jesús está contrastando la adoración genuina en espíritu y en verdad con la adoración externa que se centra en Samaria y Jerusalén. Lo que hace genuina no es solo la mente, no es solo el que la mente en la adoración aprende la verdad de Jesús, sino también que el espíritu en adoración experimenta el despertar y se anima debido a la verdad que la mente conoce. Una persona cuyo amor hacia Dios no se despierte por medio de la verdad de Jesús no está adorando en espíritu y en verdad. Y una persona cuyo amor esté construido sobre opiniones falsas acerca de Dios no está adorando en espíritu y en verdad. Jesús exige las dos, adoración en espíritu y en verdad. Toda la vida es adoración. Una consecuencia de esta visión de adoración es que se aplica a toda la vida, así como a servicios de adoración compartida. La esencia de la adoración radica en la verdadera visión de Dios en nuestra mente y el amor auténtico de nuestro espíritu hacia Él. Esto significa que siempre que mostramos el valor de Dios con palabras o acciones que fluyen de un espíritu que lo atesora como realmente es, estamos adorando en espíritu y en verdad. Podemos estar en el trabajo, en la casa o en la iglesia, no importa. Lo que interesa es que nosotros vemos la gloria de Dios en Jesús. Y lo que ahora atesoramos por encima de todo lo demás, el espíritu, y entonces nos desbordamos al tratar a otros con amor, que se autosacrifica por su bien. Pocas cosas muestran más la belleza de Dios. Por tanto, para los seguidores de Jesús, toda la vida debe ser este tipo de adoración. Esto se ilustra fuertemente por una relación que Jesús concibe entre adorar a Dios y servir a Dios. Cuando Satanás tentó al Señor a adorarlo, este respondió: vete, Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4:10. Servir estuvo siempre relacionado con adorar, como una expresión externa de un ministerio religioso en el templo. Pero ahora el templo es Jesús. ¿Cómo se transforma el servicio de adoración? No puedes servir a Dios y a las riquezas, a Dios y al dinero. Nos damos cuenta de manera sorprendente de lo que el servicio a Dios significa para Jesús. Mateo 6:24, Él dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo sorprendente de aquí es que servir a Dios se compara con servir al dinero. Pero ¿cómo se sirve al dinero?
no ayudando al dinero o satisfaciendo las necesidades del dinero. Se sirve al dinero atesorándolo tanto que la vida se concibe alrededor del beneficio que éste te puede dar. Así, en el caso de Dios, según Jesús ve el servicio de la adoración, no ayudamos a Dios o satisfacemos las necesidades de Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Marcos 10:45. Más bien, servimos a Dios atesorándolo, tanto que concebimos nuestra vida alrededor del beneficio que Él nos puede dar. Y a diferencia del dinero, lo que Dios puede hacer por nosotros, por encima de todos los tesoros, es ser para nosotros lo que siempre hemos anhelado: nuestro libertador, nuestro Salvador. El infinito valor de Dios en Jesús. Por tanto, toda la vida es servicio a Dios. O sea, toda la vida toma forma por nuestra pasión para maximizar nuestra experiencia del valor supremo de Dios en Jesús. Terminamos donde comenzamos. Todo el mundo adora algo, desde el más religioso hasta el más mundano. Todas las personas valoran algo lo bastante alto para construir sus vidas alrededor de él, aun cuando sea inconscientemente. Jesús exige que cada persona del mundo construya su vida alrededor del infinito valor de Dios en Jesús. Considere lo que está adorando. Entonces, pídale a Cristo que le abra los ojos a la verdad del valor supremo de Dios y despierte su espíritu para atesorarlo por encima de todo. Considere a Dios lo que estamos haciendo. Considere a quién estamos adorando. Y si todavía no sientes esa pasión por adorarle a Dios, clama a Dios y pídele que te despierte ese amor por Él. Dice la exigencia: adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y sigue: en espíritu y en verdad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es el templo. Ya no es necesario, como en la antigüedad, que haya un edificio. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú puedes adorar a Dios viviendo en lealtad, comprometido con Él. Quizás en la antigüedad se adoraba en el templo. Ahora la adoración es hacia Jesús. En Jesús es el templo. Y la Biblia dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, Jesús está en medio de nosotros. Entonces, ahora, mis amados hermanos, es crucial para la vida del creyente que adoremos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Cuando no hay ese nuevo nacimiento, cuando no hay esa nueva naturaleza dada por el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, toda nuestra adoración es en vano. Para adorar a Dios necesitamos tener ese nuevo nacimiento, que sea el Espíritu Santo que avive el Rúa, el aliento de vida, el Espíritu que tenemos nosotros para poder adorar a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo explica el pastor John Piper esto que está aquí? Solo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando hemos tenido un nuevo nacimiento, cuando hemos vuelto a nacer, cuando Dios nos ha trasladado de muerte a vida, cuando Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces adoramos a Dios en espíritu y en verdad, con una nueva naturaleza dada por Él mismo. Ahora, en verdad es llevar en práctica la palabra de Dios, que practiquemos la palabra de Dios, que cada día que aprendamos, que cada día que meditemos las Escrituras, lo llevemos a la práctica. Muchos de repente leemos, pero vemos versículos y no nos gusta esto porque nos confronta con el pecado y no queremos practicarlo. Al contrario, dale gloria a Dios que la palabra te está confrontando, porque si te confronta es porque va a haber sanidad en tu vida. Déjate guiar por la palabra de Dios. La Biblia no fue diseñada para que se moldee a nuestro estilo de vida, sino tú te tienes que moldear
al diseño de Dios que está en su palabra. Espero que este mensaje, que esta exigencia, que como nos los explica el pastor John Piper, sea de edificación para nuestras vidas y pueda enseñarnos cada día más a ser esas personas que realmente adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Es un momento donde podemos decirle gracias, Dios, por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque me muestras a través de tu palabra lo que tú quieres que yo sea para ti, lo que tú quieres que yo haga. Así como Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando viene un nuevo nacimiento a tu vida, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Tú quieres participar? ¿Tú quieres involucrarte en la obra del Señor? Cuando viene ese nuevo nacimiento a tu vida, ¿tú quieres tener tu espacio en particular? Tener intimidad con Dios, meditar en la lectura, orar, darle gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Darle gracias a Dios por lo que va a hacer en tu vida, por lo que va a hacer en tu familia. Espero que este mensaje sea de edificación, especialmente para la familia de Casa de Dios Nueva Vida, que sea de gran bendición y que confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos para el Señor, déjame decirte, mi hermano, no es en vano. A Él sea la gloria, Jesucristo. Amén.